Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las revisiones y traducciones de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda compartir este canal porque también estás evangelizando. Que esté muy bien y nos vemos. En esta ocasión, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre una Jumach judía y entre la Santa Biblia de Monseñor Juan Strombiger. Recordemos que la palabra Jumach significa la Torá, y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Es decir, a lo que nosotros conocemos como Pentateuco, los primeros 5 libros de el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Bien, entonces vamos a ver cómo esta Jumach judía interpreta algunos textos bíblicos del libro del Génesis. Vamos a ver en esta ocasión Génesis 1:26, Génesis 2, del 2 al 3, Génesis capítulo 2:4, Génesis 3:1, Génesis 3:15, Génesis 3:19 y Génesis 3:22. Y lo vamos a diferenciar con la interpretación que hace una Biblia católica, una Biblia de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el texto número 1, que es Génesis 1:26, en donde se habla de hagamos al hombre a nuestra imagen. Bien, entonces vamos a buscar aquí en la Jumach, en el Jumach, que es la Torá con Haftarot y Megilot, publicada por la editorial Ar Scroll Series. Bien, que es un texto judío de bastante relevancia en el mundo hebreo. Bien, entonces es un texto muy bonito, como ustedes lo pueden contemplar. Y vamos a ver en esta ocasión solamente algunos textos del libro del Génesis que están relacionados con la creación, bien, con la creación del hombre. Entonces nos vamos acá. Aquí tenemos Bereshit, que es el libro de el Génesis. En hebreo se le llama Bereshit, bien. Y vamos a hacer lectura del libro de Génesis 1:26. Génesis 1:26. Ustedes pueden contemplar aquí que esta Jumach tiene muchos comentarios y está escrito en hebreo y en español. Bien, entonces tiene comentarios en hebreo y tiene también comentarios en español que son bastante extensos. Bien, entonces vamos a hacer las diferencias de interpretación de textos bíblicos entre esta Jumach judía y la Biblia cristiano-católica. Entonces, Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice de la siguiente forma, en la Jumach, dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como a nuestra semejanza. Ellos dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales, y a toda la tierra y a todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Entonces así lo dice en la Jumach. Y vamos a ver cómo interpreta este texto del 1:26. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre. Este preámbulo expresa que el hombre fue creado con gran premeditación y sabiduría. Dios no dijo que la tierra produzca como dijo con las demás criaturas, sino que el hombre fue creado con la compenetración más profunda de la providencia y sabidurías divinas. Targún, con Atam, parafrasea: y Dios le dijo a los ángeles celestiales que habían sido creados el segundo día de la creación del mundo, hagamos al hombre. Entonces aquí esta interpretación de este rabino judío dice
que Dios le dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien, y que los ángeles fueron realizados en el segundo día de la creación. Después continúa aquí. Cuando Moche o Moisés escribía la Torá y llegó a este versículo, hagamos nosotros, que está en plural e implicaría, Dios no lo permita, que hay más de un creador. Dijo, soberano del universo, ¿por qué les proporcionas a los herejes un pretexto para que sostengan que existe una pluralidad de divinidades? Escribe, respondió Dios, todo lo que desee errar, errará. En lugar de eso, que aprendan de su Creador, quien lo creó todo, y sin embargo, cuando se dispuso a crear al hombre, se aconsejó con los ángeles celestiales. De este modo, Dios enseñó que uno siempre debe consultar con otros antes de embarcarse en nuevos emprendimientos, pues a él no lo disuadió la posibilidad de que hubiera personas que quisieran encontrar una implicancia sacrílega en el versículo. Implícita en la respuesta de Dios, todo el que desee errar, está la noción de que aquel que sinceramente busca la verdad, la verá, en tanto que el que busca una excusa para blasfemar, también la encontrará. El hombre consta de dos componentes, uno físico y el otro espiritual. Por ello Dios habló de ambas dimensiones, ordenando que la tierra conjugara sus elementos para de ahí moldear el cuerpo del hombre, en tanto que Dios mismo le incorporaría el espíritu. Entonces, cuando habla de hagamos al hombre, en la Humash se refiere a que Dios le estaba hablando a los ángeles que había realizado en el segundo día de la creación. Bien, así lo interpretan los judíos, ya por lo menos en esta Humash. Bien, ahora vamos a ver cómo se interpreta este mismo texto en una Biblia cristiana. Entonces vamos a buscar Génesis 1:26 y vamos a leer el texto y vamos a ver la interpretación. Entonces dice así en la Biblia de Monseñor Juan Straubigger, la creación del hombre. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí el comentario. Entonces dice así, la solemnidad de la fórmula indica claramente que se trata de la obra más importante. Dios entra en consejo consigo mismo e invoca la plenitud de su ser, del cual es revelación la Trinidad. La creación del hombre difiere de las otras creaciones en 3 puntos. En vez de dar una orden a la materia prima, es el mismo Dios quien pone mano a la obra. B. Dios crea al hombre según su imagen y semejanza. C. El hombre es constituido según flor de toda la creación visible. Al hombre, en hebreo sin artículo, lo cual quiere decir que ha de entenderse en sentido colectivo, imagen y semejanza. San Basilio, San Jerónimo y otros padres distinguen entre imagen y semejanza. Esta se referiría a los dos dones sobrenaturales, aquellas a los naturales. Los modernos, por ejemplo, Hummel, se inclinan en ver en la unión de ambos términos una expresión enfática que significaría imagen perfecta. ¿En qué consiste la semejanza del hombre con Dios? No es en el cuerpo, sino en el espíritu, que es un soplo de Dios, una centella del espíritu divino. Dios creó al hombre por puro amor y le dio como destino no solamente una existencia natural, sino que movido por su afecto paternal, le hizo partícipe de la misma vida divina. Dios dio la vida a la criatura humana, pero al mismo tiempo la ensaltó por encima de sí misma, incorporándola a la naturaleza divina. Adán era, por medio de la gracia santificante, un verdadero hijo adoptivo de Dios, y como tal, también socio de la naturaleza divina. Y por cuanto esta justitia originalis había sido dada juntamente con la naturaleza, constituía un bien añadido a la naturaleza perfecta del hombre y estaba destinada a ser transmitida a toda la humanidad.
En el Nuevo Testamento se restauró esta grandiosa idea de la semejanza del hombre con Dios mediante nuestra inserción vital en Cristo. Le hace sobre insondable misterio el primer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios, especialmente el versículo 10, sobre Cristo como imagen del Padre. Véase Colosenses 1.15 y Hebreos 1.3, de que algunos vean que esta expresión del Génesis al Hijo, quien es todo en todos. Entonces, hermanos, aquí tenemos la interpretación de la Biblia de Monseñor Juan Strombiger, quien señala que cuando se dijo la expresión hagamos al hombre, Dios está hablando con sí mismo, es decir, con su propia esencia, que es la Trinidad, la Santísima Trinidad, con Dios, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo para crear al hombre a su imagen, y que esta fue la máxima demostración de amor que hizo nuestro Dios. Bien, ahora vamos a leer Génesis 2, versículos del 2 al 3, que dice así, lo vamos a leer de la Humash. Entonces dice: y completó Dios al séptimo día su obra que había hecho, y se obtuvo el séptimo día de toda su obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él se obtuvo de toda su obra que Dios creó para hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la interpretación. Bien, entonces dice, completó, se obtuvo. En estas dos palabras tienen connotaciones diferentes. La primera indica que Dios había finalizado la obra de la creación, como de hecho lo fue, porque después de los primeros 6 días no se creó nada nuevo. Sin embargo, la palabra obtuvo sugiere que la obra se interrumpió, se suspendió, pero no se completó. Esto le enseña al hombre que siempre hay más por hacer, pero que el hombre debe abstenerse de su obra creativa cuando llega al Shabbat. Bien, después, y bendijo y lo santificó. Dios bendijo al Shabbat como un bien adicional respecto a los demás días, ya que en él la persona recibe físicamente una fuerza especial procreadora, intelectualmente una mayor capacidad para discernir y razonar. Y lo santificó, en el sentido de que no realizó en ese día ninguna obra creativa, a diferencia de los demás días. Dios bendeciría el Shabbat en el futuro, dando una doble porción de maná los viernes en su honor, y lo santificaría al no enviar maná en el Shabbat mismo. El sentido simple del versículo es que el Shabbat es santificado por encima del curso normal de la actividad física de este mundo. Por lo general, la gente debe trabajar para ganarse el sustento, pero en el Shabbat el trabajo está prohibido, y aún así el Shabbat es un día lleno de bendición. Está prohibido y aún así el Shabbat es un día lleno de bendición, con más comida y más goce que el resto de la semana. Entonces aquí habla acerca de la santificación del Shabbat, porque sabemos que los judíos, ellos guardan, de acuerdo a la ordenanza que tienen de Dios, de guardar el día sábado. Vamos a ver cómo se interpreta en nuestra Biblia católica. Génesis 2, del 2 al 3. Entonces dice así, en el texto bíblico: el día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué es lo que dice la interpretación. El día séptimo, o sea, el sábado, que originariamente significaba 7, recibe aquí su institución divina. Dios lo santificó, separándolo de los demás días, pues el sentido primitivo de santificar es separar, como se ve en la etimología de la palabra santo, descanso, expresión antropomórfica. Dios nunca descansa a manera del hombre. Si Dios no obrase sin cesar, toda la creación volvería a la nada. Por lo cual Jesús pudo decir en el día sábado: mi Padre hoy, como siempre, está obrando. De este versículo se sigue con la institución del sábado, o día de descanso, es anterior a la legislación sinaítica, la cual la supone. El pueblo de Israel debió descansar después de los 7 días de trabajo, y lo mismo la tierra cada 7 años.
memoria del séptimo día en que Dios descansó después de la creación. Algunos santos padres van más lejos y ven también en la historia del mundo un plan septenario, 4 milenios antes de Cristo, 2 milenios después de Cristo y 1 milenio del reinado de Jesucristo. Los demás pueblos antiguos no conocían el sábado. Los egipcios tenían décadas de días. Los babilonios daban el nombre de sábado, Shabbatu, al día 15 del mes, plenilunio, el cual era para ellos un día de penitencia. El séptimo día de los cristianos es, según tradición apostólica, el domingo, el día del Señor, porque Cristo resucitó en ese día. Entonces aquí nosotros los cristianos no estamos obligados a guardar el día sábado como los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó un día domingo, es decir, el primer día de la semana, y así lo enseña la Biblia y la tradición apostólica, hermanos. Bien, la tradición apostólica. Ahora vamos a ver el nombre de Dios. Bien, cómo lo interpreta el Humash, el libro Humash. Bien, entonces vamos a ver aquí. Dice, estos son los productos del cielo y la tierra que fueron creados el día en que Hashem, Dios, hizo la tierra y el cielo. A ver, hermanos, cuando aparece en los escritos judíos la palabra Hashem, Hashem significa el nombre. ¿Y por qué se traduce como el nombre? Porque para ellos no se debe pronunciar el nombre de Dios porque es un nombre muy santo. Bien, es un nombre muy santo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí con relación a Hashem. Hashem, Dios. Esta es la primera mención en la Torá del nombre hebreo de las 4 letras, Yad-Het, Bat-Hei, que define a Dios en su atributo de compasión. Al principio, Dios creó el mundo exclusivamente con el atributo de justicia, Elohim, debido a que el estado ideal es que el hombre sea juzgado de acuerdo con sus actos, sin necesidad de compasión especial. Pero Dios sabía que el hombre no podía sobrevivir sin compasión y tolerancia. Por eso agregó el nombre que describe su atributo y compasión para enseñarnos que atenuaría la justicia con compasión. El nombre Yad-Het Bat-Hei también denota la eternidad de Dios, porque sus letras son las mismas de las palabras. Él fue, es y será. En palabras del cuarto principio de fe de Rambam, Dios es el primero y el último. Todo lo que existe en el mundo debe tener un momento en el que fue creado, pero Dios es infinito, Él trasciende el tiempo. El reconocimiento de este concepto, el tetragramatón, suele traducirse como el eterno. Esto es también el nombre de Dios más apropiado. La señal respecto a la inmensa santidad no se le pronuncia como se lee. En la plegaria y cuando recitamos los versículos completos de la Torá, se lo pronuncia Adonai, si no se le pronuncia Hashem o el nombre. Bien, entonces los judíos no utilizan el nombre de Dios porque es muy relevante para ellos y no puede ser tomado en vano. Entonces le dicen Adonai, que significa el Señor, le dicen Hashem, que significa el nombre, o también le llaman el Eterno. Bien, ahora vamos a ver cómo se explica, el mismo texto en la Biblia cristiano-católica. Entonces dice así: esta es la historia de la creación del cielo y la tierra, el día en que Yahvé, Dios, creó la tierra y el cielo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué dice aquí el comentario. El autor sagrado vuelve al tema de la creación del hombre, la que nos narra con nuevos detalles Yahvé Dios, en hebreo, Yahvé Elohim. Sobre el nombre de Elohim, véase 1.1 y nota. Yahvé significa etimológicamente el que es, el viviente, el eterno. Éxodo 3.14, donde Dios mismo se da este nombre, el cual solamente le corresponde a Él, porque solo Él es el ser absoluto. Comparado con el de cualquier dios pagano, es un no ser, un producto de la imaginación, o lo que más, la representación de un espíritu maligno. Los críticos han llamado la atención sobre el hecho de que este capítulo y en el siguiente, el escritor sagrado usa el nombre de Yahvé, combinación con Elohim, y formado el compuesto Yahvé Elohim. Los más avanzados han atribuido a este fenómeno tanta importancia que sostienen que este versículo comienza a escribir otro autor, el yavista,
De esta manera, destruyen la unión del Pentateuco y lo reparten entre diversos autores, yavistas, eloístas y otros. Llegan al extremo de negar por completo su origen mosaico. Es verdad que la diversidad de los nombres de Dios es una particularidad notable del Pentateuco. Las conocían ya los grandes exegetas de la antigüedad, San Crisóstomo y San Agustín, quienes no obstante ellos sostenían el origen mosaico y la unidad de los 5 primeros libros de la Biblia. Hoy sabemos que esa particularidad tiene poco peso, pues las versiones antiguas, los 70 y el samaritano, no coinciden en este punto con el texto hebreo masorético, lo cual prueba que el uso distinto de los nombres de Dios no tienen tanta importancia como le atribuyeren los críticos, y si bien se puede admitir que Moisés tuvo a mano fuentes de diversos estilos y diversos nombres de Dios, en todo caso ha de sostenerse que Moisés es el autor del Pentateuco. Bien, hermanos, les voy a pedir disculpas si leo un poquito errado, pero la letra es bastante pequeña y me cuesta leerlo un poco, hermanos. Bien, entonces aquí este texto habla de que el nombre de Dios es Yahvé, Yahvé Elohim. Y también habla, si usted se da cuenta, la visión de esta Biblia es bastante conservadora. Aquí habla que el autor de los primeros 5 libros, es decir, del Pentateuco, es Moisés, bien, que es una posición más tradicionalista. Y aquí está en contra de la posición más modernista, en donde dice que el libro del Génesis fue escrito por 3 fuentes, como la yavista, que utiliza el nombre Yahvé, la eloísta, que utiliza el nombre Elohim o Dios, y la sacerdotal. Bien, ahora vamos a ver el siguiente versículo, que es el 3:1. Solamente vamos a trabajar con Génesis, hermanos. Génesis 3:1. Bien, que habla acerca de la serpiente. Vamos a ver cómo los judíos interpretan a la serpiente. Bien, Génesis 3:1 dice: Empero la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho. Le dijo a la mujer: quizás Dios dijo, no deberán comer de ningún árbol del jardín. La mujer le dijo a la serpiente: del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios dijo, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a ver cómo lo interpreta acá el texto. Bien, entonces dice, pues Dios sabe. A ver, acá. La instigación de la serpiente. La Torá no dice cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y Eva, y su expulsión del jardín del Edén. Sin embargo, los sabios nos señalan en forma explícita que todos los acontecimientos que aquí se relatan, incluyendo el nacimiento de Caín y Jebel, tuvieron lugar el día en que fue creado Adán. A él se le había ordenado un solo precepto, que no comiera del árbol, y ahora se iba a poner a prueba su determinación. El consenso de los comentaristas es que la serpiente de la narrativa era literalmente una serpiente. En lo que no se ponen de acuerdo es en cuál es la fuerza que ella representaba: la inclinación malvada, el Satán o el ángel de la muerte. De acuerdo con el Midrash, antes de que esta astuta bestia fuera maldecida, se desplazaba erguida y poseía cierta facultad de comunicación. Entonces, por lo que podemos entender, los judíos aún no se ponen de acuerdo si la serpiente era la inclinación del mal del hombre, si era Satanás o era el ángel de la muerte. Miren qué interesante, hermanos, esta interpretación. Y además dicen de que la serpiente era una bestia que se desplazaba de manera erguida y poseía cierta facultad de comunicación. Bien, vamos a ver cómo lo interpreta la Biblia cristiano-católica. Bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia cristiano-católica. Le voy a sacar acá el forro para poder leer más tranquilo. Entonces, dice: tentación y caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente:
podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos a ver a quién identifica como la serpiente. La serpiente, no un ser fantástico, sino una verdadera serpiente, como se deduce en el versículo 14, de la cual se sirvió el diablo. Pues aquí habla, hermanos, que es el diablo, el cual en el Apocalipsis se llama la antigua serpiente. Algunos, como por ejemplo Cepeus, prefieren entender directamente el diablo en forma de serpiente. Los antiguos creían que tenía patas, las representaciones en las catacumbas, y que era semejante al dragón, que en la antigüedad llevaba también el nombre de serpiente. En la serpiente apareció Satanás por primera vez como el ángel de luz, táctica que desde entonces usa con creciente éxito. El más astuto, en este caso de un modo especial, por ser el diablo, sobre el carácter mentiroso y envidioso de este enemigo número 1 del género humano. Y entonces aparecen algunos versículos allí. Él es el padre de la mentira, de la cual tenemos la primera prueba de este mismo pasaje, donde se maravilla de un precepto que cita en forma exagerada, pues Dios no dijo, no comáis de ningún árbol del jardín. Otros traducen, no comáis de todos los árboles, pero no todo significa en hebreo ninguno. El diablo se dirige a Eva aprovechando la curiosidad y franqueza de la mujer y su influencia sobre el marido. El hecho de que la serpiente hablase como un ser racional no extrañaba a Eva, porque antes de la caída de Adán y Eva vivían como niños, y toda la naturaleza que los rodeaba era para ellos un milagro, de manera que prácticamente no atendían las diferencias entre lo natural y lo milagroso. El padre Páramo explica este fenómeno psicológico que tal hábilmente aprovecha el diablo citando las palabras de San Cirilo, quien dice que Eva, como acababa de salir de las manos de Dios, pudo entrar en duda de si habría algún animal más perfecto que los otros que pudiese hablar, o si acaso le alaba algún ángel por medio de la serpiente, sin conocer que fuese bueno o malo. He de notar que Satanás no pronuncia el nombre de Yahvé, Señor, sino solamente el de Elohim, Dios. Lo mismo que Eva en la respuesta, mientras que en toda esta narración el nombre de Dios es Yahvé, Elohim, Yahvé, Dios. Interesante la explicación que nos da Monseñor Juan Strombiger. Bien, entonces aquí se identifica claramente a la serpiente como el diablo, ¿cierto? Como el diablo, lo cual lo diferencia de la interpretación hebrea que los eruditos de ellos no saben si es Satanás, si es el ángel de la muerte o si es la inclinación de la maldad del hombre. Bien, ahora vamos a leer el siguiente texto, que es Génesis 3:15. Génesis 3:15, que dice así. 3:15. Entonces dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. Este texto es muy importante para nosotros los cristianos, y vamos a ver cómo lo interpretan acá los judíos. Cabeza, talón. En forma homilética, los sabios deducen que de esta descripción, ¿cuál es la táctica adecuada en la eterna guerra del hombre con la inclinación malvada, simbolizada aquí por la serpiente? Entonces aquí habla que la serpiente es el mal. La serpiente seduce al judío y que pisotea los preceptos con su talón, y el judío puede prevalecer utilizando la cabeza, o sea, estudiando la Torá. Aquí lo interpreta entonces de que si el judío estudia la Torá, va a pisotear la cabeza de la maldad o de la serpiente. El vocablo hebreo será puede traducirse como descendencia o simiente. En el contexto de este versículo se refiere a la descendencia de Eva o Java a lo largo de la historia, así como en el versículo 16:10 se utiliza este mismo sustantivo para referirse a todos los descendientes de Ismael, hijo de Agar. Bien, entonces interesante la interpretación judía, en donde señala que cuando habla de pisotear, el hombre debe estudiar la Torá, según los judíos, para pisotear a la maldad,
pisotear a la serpiente en la cabeza. Y la idea de la serpiente o de la maldad es que el hombre no lea la Torá. Así lo interpretan ellos. Bien, vamos a ver cómo se interpreta aquí en la Biblia cristiana. Génesis 3:15. Bien. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Y pondré enemistad, aquí en el 15, entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la explicación del 3:15. Bien. Vamos a comenzar acá. 3:15. Acá. Dice. Brilla aquí el primer rayo de luz después de la caída del hombre. El corazón paternal de Dios tiene preparada una salida, tan compasiva como insospechada. La futura reparación y salvación por medio de un nuevo Adán, Cristo. Por donde se ve que en el pensamiento de Dios el Cordero Inmaculado se inmola del principio del mundo y pone a la humanidad caída en vías de redención. La nueva versión italiana explica por el padre Baccari, profesor del Pontificio Instituto Bíblico, explaya el comentario de este versículo con las siguientes palabras. La descendencia de la mujer vencerá al demonio de la misma manera que el hombre aplasta la cabeza de una serpiente. La descendencia de la mujer es en general el género humano, más principalmente el Salvador, Jesucristo, que es la cabeza de toda la humanidad. Él venció por propia virtud al demonio, lo que los otros hacen en virtud de él. Contiene pues este versículo el primer anuncio del futuro Redentor. Se le da por ello el nombre de protoevangelio. El protoevangelio, la primera buena nueva. Al triunfo del Salvador va asociada su madre, la Magna Señora, que se contrapone a Eva. En vez de este linaje, dice la Vulgata, esta la mujer, lo que dio lugar a muchas discusiones porque el texto hebreo y todas las versiones antiguas se oponen a esta traducción. El mismo San Jerónimo atestigua que también la primera versión latina, la ítala, trae igualmente el pronombre masculino y no el femenino. Le aplastarás el calcañar. Cristo fue clavado en la cruz por obra de la serpiente, Satanás y sus cooperadores, y obtuvo Satanás una aparente victoria, mas el verdadero vencedor fue Cristo, que con la muerte en su cruz aplastó al enemigo del género humano, el cual al fin será precipitado en el lago de fuego y azufre, entretanto ronda como león rugiendo, buscando a quien pueda devorar. Pero como dice el mismo príncipe de los apóstoles, está reservado para el juicio. Entonces, hermanos, aquí vamos a darnos cuenta claramente que la descendencia se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte, quien venció la tentación de Satanás, y que por medio de la descendencia de la mujer, que sería la Virgen Santísima, la nueva Eva, nació de su vientre virginal nuestro Señor Jesucristo, quien finalmente derrotó a la serpiente. Bien, otorgándonos a todos nosotros la vida eterna. Ahora vamos a ver Génesis 3:19. Génesis 3:19, que dice así. Génesis 3:19. Espinos y cardos hará brotar para ti, y comerás, perdón, no es ese. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que retornes a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo retornarás. Vamos a ver cómo lo interpreta este texto. La Biblia judía dice, porque polvo eres. La implicancia es que la muerte no era una maldición, sino una consecuencia propia de la naturaleza del hombre. Dado que el hombre se había originado en la tierra, es natural que la edad y el deterioro lo hagan retomar a su origen. Sin embargo, de no haber pecado, el hombre habría purificado su naturaleza física y se habría elevado por encima de su origen. En este sentido, cabe destacar que cuando se exhumaron los cuerpos de algunas personas que en su vida se condujeron con una santidad excepcional, se da el caso de que en estos no se habían descompuestos. Ellos habían elevado a tal grado su comportamiento que sus cuerpos se santificaron y ya no estaban sujetos a los estragos de la tierra. Es por eso que el profeta Eliseo y Elías lograron ascender al cielo y al final de su vida sin morir, Elías y Enoc lograron ascender al cielo al final de sus vidas sin morir
y por eso mismo Moisés pudo vivir entre los ángeles durante 40 días sin comer ni beber. Bien, entonces esa es la interpretación que se realiza en la Humash. Bien, ahora vamos a ver cómo lo hace la Biblia cristiana. Bien, entonces dice así en el 3:19. Acá dice: en ese momento el hombre empezó a morir, faltándose el fruto del árbol de la vida. Desde entonces sentimos que el hombre es polvo, de la tierra y a la tierra. He aquí la palabra lapidaria que el dedo de Dios estrelló sobre el escudo del género humano. Todos los hombres no sean más que polvo y ceniza. Dice ya el eclesiástico, el libro eclesiástico: si bien el cuerpo se descompone, el alma es un soplo de Dios, que no se descompone ni muere, y aún el cuerpo descansa en la esperanza de la resurrección. De ahí se arranca un nuevo concepto de la vida. Somos lo que somos, hijos de Adán y herederos de su carne depravada. Solamente los méritos de Cristo nos dan la capacidad para sobreponernos y a esta degeneración de la carne y vivir en el Espíritu. Por esto que solo se da a los que creen con fe viva y no se quita nada de nuestra descendencia natural, ya que la vida según el Espíritu es un nuevo nacimiento en Cristo y presupone la muerte del hombre viejo para que caminemos en nueva vida. Hermosa explicación que nos da la Biblia católica, ¿cierto? Que nos asegura que el hombre, ¿cierto?, gracias a Cristo, muere el cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, tiene la esperanza de la vida eterna por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos ahora con Génesis 3:22, que dice así. 3:22 dice: y Hashem Dios dijo: he aquí que el hombre que se ha vuelto como único entre nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver cómo lo explica acá el texto bíblico. El hombre es expulsado del Edén. Dios lamenta el pecado y sus consecuencias, pues ahora Adán había impedido que Dios le permitiera quedarse en el jardín. Al comer del árbol del conocimiento, el hombre se había vuelto como único entre nosotros, lo cual significa que había vuelto único entre los seres terrestres, así como Dios es único entre los seres celestiales. Entonces está diciendo que el hombre era único, pero no comparado con Dios, sino con los seres terrestres, hermanos. Porque ahora el hombre puede discriminar entre el bien y el mal, una cualidad que no poseen los animales y las bestias salvajes. Debido a que el hombre poseía ahora esta capacidad única de conocer el bien y el mal, y se había exacerbado su deseo de gratificación sensual, existía un nuevo peligro. Si el hombre conservaba su capacidad de vivir eternamente, era muy probable que se parara toda la vida en busca de la gratificación, dejando a un lado el crecimiento intelectual y las buenas acciones. Bien interesante la interpretación que le dan los judíos, en donde explican que cuando dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, no se le compara con Dios ni con los ángeles, sino que se le compara con los demás animales terrestres, y que como sabían el bien y el mal, si vivían eternamente, no iban a buscar la sabiduría de Dios, sino que iban a hacer obras de la carne. Interesante explicación. Ahora vamos a ver, este es el último texto entonces, y vamos a ver cómo lo interpreta la Biblia católica. Bien, ya sería la última porque el video se ha hecho bastante largo. Entonces vamos a leer acá. Entonces 3:22 dice, Génesis 3, estoy en el 4 acá, 3:22 acá. Entonces dice: y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, no vaya a extender su mano para que tome todavía del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice así: ¿han de entenderse estas palabras de Dios como una simple aserción o en sentido irónico?
sin más bien expresión de la compasión del Divino Padre, cuyos ojos prevén las calamidades que han de venir sobre los pobres hombres que habían aspirado a ser como Él. Por el pecado del hombre se cerró el paraíso terrenal, en señal de haberse cerrado el celestial. Nos queda solo la esperanza de la restauración de todas las cosas, de la cual habla San Pedro en Hechos 3:21, y el consuelo de que los ríos del paraíso siguen regándonos místicamente en los sacramentos. Entonces, hermanos, aquí habla de que el hombre, ¿cierto?, fue como Dios en conocer el bien y el mal, y que ahora este hombre, Dios se dio cuenta de que como atentó a buscar a ser igual a Dios, iba a tener que sufrir por el pecado que había cometido. Bien, hermanos, con esto terminamos las 7 diferencias entre la Biblia, Santa Biblia Emoción Juan Stombiger, una Biblia católica, y la Humash o la Torá con Haftarot. Recuerda, hermanos, suscribirte a mi canal Coleccionistas de Biblias, para que si muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Comparte y dale like a este canal para que muchas personas puedan conocer y puedan difundir de esta manera la palabra de Dios. Recuerda leer todos los días la Biblia por 15 minutos para que te conectes con nuestro Señor. Chao, chao, hermanos. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que Dios les bendiga.